Qué bueno, que los patitos. Continuamos con la serie acerca del 11 de septiembre y hoy acudimos al día después. Día después de la tragedia, que fue informada el día 12, como comentamos ayer, miércoles, y hoy vamos con 13 de septiembre, jueves de 2001, como se informó en el diario El País. Vamos a enseñar los medios que tenemos acerca de esa jornada, de la información del día después de la tragedia, del acto criminal inducido, acerca de El País, con la versión del País Vasco, Diario El Mundo, con su suplemento, y el específico respecto del 11, ¿sí? El diario El Correo y su suplemento. Con lo cual tenemos ahí los medios que comentaremos acerca de la información que se tenía de el reposo de la emocionalidad del primer día. Entonces vamos a mirar primero con esta situación que se comentaba. La OTAN apoyará las acciones militares de Bush. Ahí estamos haciendo referencia tal vez al artículo 4, tal vez al artículo 5, ya desde el primer momento, donde Estados Unidos busca a sus muertos y declara la guerra a los asesinos. El FBI apuntaba a Bin Laden como cerebro de los ataques y la policía española investiga a colaboradores del terrorista saudí. Se empezaban a hacer conexiones que luego Pilar Urbano pondrá en su libro Jefe ATA, por ejemplo. ¿Qué nos encontramos? Con grupos de bomberos intentan sofocar el fuego de los restos del World Trade Center de Nueva York tras ataques con 2 aviones secuestrados. Aquí vemos la parte baja de los edificios, lo que todavía quedó antes de empezar con todo el proceso que acabaría con esas 2 cubetas que se transformaron al paso del tiempo en 2 piscinas de la memoria. El presidente norteamericano George W. Bush anunció ayer a sus compatriotas en el mundo que los atentados del martes fueron más que un acto de terrorismo, un acto de guerra. Estados Unidos, aseguró Bush, pedirá el apoyo de la comunidad internacional y utilizará todos sus recursos para vencer al enemigo. El apoyo lo garantizó ayer el Consejo Atlántico. Por primera vez en su historia, la Alianza Atlántica preparó la defensa de un país miembro establecida en el artículo 5 de la OTAN. Además, la Casa Blanca espera contar con el respaldo de Moscú, de países árabes y de China ante cualquier operación militar de represalia que pueda desencadenarse en las próximas horas. Por el momento, el FBI ha detenido a 5 sospechosos en Miami y Boston por su posible relación con los atentados. Los autores, asegura el director del FBI sin dar más datos, han sido identificados. Todos los indicios que manejan las fuerzas de seguridad apuntan a que el multimillonario saudí Osama Bin Laden como responsable de los ataques. Mientras tanto, los norteamericanos comienzan a asumir la gran tragedia de Nueva York. Los cadáveres de miles de personas están bajo los escombros. Todavía ayer los servicios de socorro recibían llamadas de teléfonos móviles de personas atrapadas bajo lo que queda de las Torres Gemelas. Nueva York y Washington despiertan de la tragedia entre toneladas de escombros. Una nube de polvo gris venía hacia mí. Se hizo de noche, no podía respirar. A lo que ponía arriba resulta curioso recordar que la operación en Afganistán comenzó el 8 de octubre, es decir, casi un mes, lo cual resulta ciertamente curioso si uno recuerda lo que supuso
el atentado en Sarajevo, el ultimátum, cuando se produjo, prácticamente un mes después, y el desencadenamiento de la guerra otro mes después. Estamos hablando de junio, respecto de julio, respecto de agosto. Es cierto es que del desencadenamiento formalmente, a pesar de que estamos desencadenando en junio, julio, agosto de 1914, la formalidad del inicio de la guerra estaría entre el 1 y el 3 de agosto. Pero bueno, Nueva York y Washington iniciaron ayer la ingente tarea de recuperar los miles de cadáveres que yacen entre las toneladas de escombros de las Torres Gemelas y el Pentágono. El testimonio desgarrador de los supervivientes se unió al sufrimiento de los heridos que acudieron a los hospitales de Manhattan, donde se vivieron escenas de horror. Muchos taxistas arrancaron sus asientos para cargar cadáveres. Los ferries de Nueva York navegaron durante toda la noche del martes y durante el día de ayer por el río Hudson para trasladar a los muertos al Military Ocean Terminal en Bayonne, en New Jersey, habilitado como tanatorio. En algunos colegios de Nueva York, muchos niños seguían a la espera de ser recogidos por sus padres, posibles víctimas del ataque terrorista del martes. Al cierre de esta edición, se desconocía si entre los fallecidos figuraba algún español. La torre se derrumbó de una enorme nube de polvo gris y blanco que venía hacia mí. Se hizo de noche. No podía respirar, manifestó Luisa Cabello, que trabaja en uno de los edificios adyacentes a las Torres Gemelas. Un grupo de turistas españoles que hacía cola para iniciar la visita se salvó por minutos. Luego llegará la teoría de la conspiración, es el mensaje de SMS o de correo enviado a los judíos. Siempre tiene que haber este tipo de cosas, es alucinante. Bush ha sido un acto de guerra. El presidente de Estados Unidos dice que el país demostrará al mundo que no puede ser derrotado. George W. Bush anunció ayer que Estados Unidos había entrado en guerra contra un enemigo que intenta esconderse, pero no podrá ocultarse siempre. Este es el comienzo, afirmó, de una monumental lucha entre el bien y el mal. El mensaje presidencial fue muy duro, similar al emitido por el secretario de Estado, el ex general Colin Powell, y los principales líderes parlamentarios. Todos hablaron de guerra. El país alimenta una ira sorda que crecerá conforme se conozca la magnitud de la tragedia humana y afloren los detalles más emotivos del infierno creado por el ataque terrorista. La OTAN anunció ayer en Bruselas que se demuestra que el ataque se organizó desde el exterior. Si se organiza desde el exterior, será considerado como un acto de guerra contra un país miembro. El Air Force One era un objetivo. Franklin Roosevelt supo canalizar la ira provocada por el ataque japonés a Pearl Harbor. Jimmy Carter se hundió por la crisis de los rehenes en Irán. Y Bill Clinton salvó una presidencia que naufragaba con su reacción tras el atentado en Oklahoma City. El atentado de Timothy McVeigh del edificio federal. 153 víctimas mortales, incluida la ¿cómo era? ¿Dónde están los niños? Da igual. La devastación del 11 de septiembre marca el punto crítico del mandato de George Walker Bush y a solo 8 meses del juramento como presidente. El éxito o fracaso y casi todas las posibilidades de reelección dependerán de cómo asuma Bush el liderazgo ante una situación de terrible emergencia nacional. La educación, el escudo antimisiles han quedado olvidados en el cajón. Incluso la economía, absolutamente prioritaria hasta el lunes, y que sufría, sin duda, un grave empeoramiento a consecuencia del ataque, es ya un asunto secundario del momento. Pide inspiración y reflejos para devolver a los estadounidenses la tranquilidad, la seguridad y el sentimiento que se haga justicia. El reto se dimensiona
extraordinariamente y marcará la talla de Bush como estadista. La reacción inicial no resultó prometedora. Bush desapareció demasiado tiempo durante la jornada del desastre. Había que garantizar su seguridad personal, es cierto. Ayer hubo confirmación por parte de la Secretaría de Estado de que el avión que se estrelló contra el Pentágono pretendía impactar contra la Casa Blanca o el avión presidencial de la Air Force One. Pero sus dos mensajes ante las cámaras fueron planos y ligeramente dubitativos, y su solemne alocución nocturna careció de la profundidad emotiva que le habrían conferido sus antecesores Ronald Reagan y Bill Clinton. Roosevelt no trabajaba ante las cámaras de televisión, Bush sí lo hace, y el público pide inmediatez, quiere sentir la presencia constante del jefe en momentos críticos como los actuales. Ya concluidas las horas de máxima emergencia, el martes por la tarde, cuando el avión presidencial regresaba ya a Washington, Bush dejó pasar la oportunidad de aterrizar unos momentos en algún aeropuerto de New York para ofrecer su apoyo a la ciudad más afectada por el horror. Habrían bastado una parada de 10 minutos, unas palabras al pie del Air Force One. Todos los neoyorquinos y muchos estadounidenses hubieran agradecido ese momento de cercanía. Son cosas que se decían en aquel momento. La proximidad a veces puede generar este tipo de elementos para considerar lo que sucedió, cómo se contó, cómo se explicó, qué elementos había. Por ejemplo, para hablar de que la OTAN prepara por primera vez en su historia la defensa aliada de un país miembro. La Unión Europea elabora un plan para mejorar los sistemas de seguridad en toda Europa. La UE se comprometió ayer a participar junto con Estados Unidos en la búsqueda y castigo de los responsables de los más graves atentados de la historia registrados el martes en Nueva York y Washington, según acordaron en una reunión extraordinaria en Bruselas. Los ministros de Exteriores de los 15, en aquel momento eran 15, se ampliarían a 25 en 2004, y luego estarían la ampliación a 2 más en 2007 y el último en entrar Croacia en 2013. Los 15, junto con el secretario general de la OTAN, Josh Robertson, una reunión en el Consejo Atlántico, la OTAN anunció que si se demostraba que el ataque había sido organizado desde el exterior, sería considerado como un ataque de guerra contra un país miembro y que respaldará cualquier operación de represalia. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, suscrito en Washington el 4 de abril de 1949, dice así: las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente de forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, alerta máxima en la base de Estados Unidos en las Islas Azores ante probables represalias y solidaridad del Kremlin. Por otra parte, el ataque terrorista de Estados Unidos ha dado a Moscú argumentos suplementarios para defender la política del Kremlin en Chechenia. Según las reacciones que expresaban ayer los políticos rusos, informan desde Moscú Pilar Bonet, de forma generalizada, estos se solidarizaban ayer con las víctimas del mayor atentado terrorista de la historia y condenaban el suceso, pero también trataban de sacar consecuencias positivas de su propia causa. El presidente Vladimir Putin, que conversó ayer por teléfono con el norteamericano George Bush, ha declarado hoy unos minutos de silencio en señal de duelo. El primer ministro Mikhail Kasyanov y el jefe del Banco Central Víctor Grashenko tranquilizaron a la población para que no vendieran dólares a los precios rebajados que intentaron imponer los especuladores.
La cotización del dólar se estabilizó a niveles previos al atentado, algo más de 29 rublos por dólar la jornada de ayer. En síntesis, los portavoces oficiales, los diputados de la Duma, diversas tendencias y los comentaristas y politólogos hacían abstracción de los métodos del Kremlin en Chechenia y expresaban la esperanza de que Occidente entendiera ahora mejor la política antiterrorista de Moscú en el Cáucaso. Recordemos la cercanía de la Segunda Guerra en Chechenia. El espacio temporal. Miles de cadáveres yacen por los escombros. Los equipos de rescate recuperan a 2 policías y captan llamadas desde móviles sepultados. Los ferries trasladan a los muertos, que decíamos antes. Embarcaciones portando cadáveres y bomberos y policías llorando fueron el paisaje de Nueva York tras el atentado. Llamó para decirme que me querían. Los taxistas arrancan asientos para cargar cadáveres y algunos niños siguen sin ser recogidos del colegio por sus padres. Eran titulares, por ejemplo, el tema de Alex Hogland, madre de Mark Bingham, quien llamó desde el vuelo 93, el vuelo de los héroes, de United Airlines, momentos antes de que el avión se estrellara en Pensilvania. Una mujer y su hija chocan contra la torre donde estaba su hermano. Historias humanas que empezaban a salir en ese momento. Decenas de turistas españoles escapan por minutos al ataque a las Torres Gemelas. Varios trabajadores españoles lograron huir de los pisos inferiores tras el siniestro. Listas en internet para localizar supervivientes. El FBI detiene a 5 sospechosos en Miami y Boston por su relación con los terroristas. El director de la agencia federal asegura que los autores ya han sido identificados. Un ataque que obligará a cambiar por completo los servicios de espionaje. El tema de la correlación que había, lo dijo Josh Tenet, director de la CIA, en 2002, que la relación entre NSA, FBI, CIA no había sido la suficiente a la hora del intercambio de información, que cogida de manera fragmentaria no revelaba un elemento importante de crisis, pero puesta en común sí hubiera podido dar algún indicio de que algo se ponía en marcha. Lo mismo que ciertamente en el llamado cambio del milenio entre el 2000 y... Bueno, creo que fue entre el 99 y el 2000 cuando se hizo aquella mega celebración, a pesar de que en teoría el milenio entró el 1 de enero de 2001. Digamos que hubo también su intento de hacer algún mega atentado, pero que fue frustrado. Pero estas cosas se supieron mucho después. El ataque, sin precedentes, la historia va a cambiar por completo los servicios de espionaje y la doctrina militar de Estados Unidos. El enemigo ya no es tanto un ejército poderoso y más o menos igual, sino docenas de terroristas dispuestos a morir por su causa. El reto sin duda es formidable. El senador que preside el poderoso comité de inteligencia, Bill Graham, declaró ayer que, entre otras cosas, se va a tener que analizar la política de prohibición de asesinar a líderes extranjeros hostiles. Los fallos en los sistemas de espionaje han sido reconocidos por toda la clase política. No se puede explicar, por ejemplo, cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad NSA no prestaron atención suficiente a los planes de atacar una docena de aviones Jumbo Boeing 747 de Estados Unidos en vuelo que cruzaran el Pacífico con la intención de matar a más de 4.000 norteamericanos. Esta información salió a relucir en el juicio por el anterior atentado contra las Torres Gemelas. Ese plan era parte de la operación Boyinja, diseñada por Osama Bin Laden en un apartamento de Manila, Filipinas. Este mismo hombre se le vinculó con los ataques suicidas contra las embajadas estadounidenses en Kenia, Tanzania, en Nairobi, en Dar es Salaam, en 1998-99. Este mismo hombre se le vinculó con los ataques suicidas contra las embajadas estadounidenses en Kenia, Tanzania, en 1998, las que murieron 224 personas, entre las cuales Estados Unidos bombardeó el cuartel general de Afganistán sin alcanzar. Y era curioso porque el día jueves 13 se publicaba que Kabul, Afganistán, estudiaba extraditar a Bin Laden. Un dirigente del régimen de los talibán declaró ayer que estudiaban la posibilidad de extraditar a Bin Laden, a quien Estados Unidos considera primer sospechoso de los atentados cometidos el martes, informa el servicio de noticias de la emisora británica BBC.
Abdul Salam Saef, embajador del régimen talibán en el vecino Pakistán, respondió a la pregunta sobre una posible extradición de Bin Laden. Lo primero sería discutir las pruebas que presente Estados Unidos. Sin esto, el embajador considera prematuro hablar de extradición. Si se presenta alguna evidencia, la estudiaremos. Zaev añadió sobre su entrega, podemos hablar en una segunda fase. El periodista de la BBC, Jolan Simpson, sostiene que el régimen talibán siempre ha considerado una cuestión de honor mantener a Bin Laden en el país. Un giro podría indicar que Afganistán intenta protegerse ante un posible ataque masivo por parte de Estados Unidos. Por su parte, Bin Laden ha negado su intervención a los ataques contra Estados Unidos, pero afirma su apoyo total a tales actos valientes. En una declaración procedente de Afganistán publicada en un periódico pakistaní, considerado como cercano a Bin Laden, se atribuye haber dicho que este tipo de ataques continuarán aunque él desaparezca. Resulta odioso el hecho de cuando se estaba leyendo esto recién impreso en tinta, no se podía considerar el hecho de que en noviembre del 2004 hubiera habido una declaración para esas elecciones de Bin Laden supuestamente apoyando al candidato demócrata, a mi candidato John Kerry, en la fórmula Kerry-Edwards, que se tardarían 10 años en llegar a Bin Laden y liquidarlo con Barack Hussein Obama, que Afganistán sería objeto de ataques un mes después, prácticamente el 8 de octubre de 2001, y se estaría allí hasta el 15 de agosto de 2021, y Bin Laden sería capturado capturado de esa manera en Pakistán, no en Afganistán. Igual ciertamente son elementos que resultarían curiosos para la historia. El FBI busca pistas en las llamadas realizadas desde los aviones secuestrados. Vamos a morir. Telefonó unos pasajeros a su esposa poco antes del impacto. Los expertos piden más seguridad en la cabina del piloto. Son elementos que cambiaron la aviación. El tema de que la cabina se podía abrir o cerrar. El tema de la seguridad en el avión y del acceso al avión. Incluso para las series y las películas, esas famosas series y películas románticas en las que alguien iba a coger un avión y iba detrás el novio o la novia o la prometida, el prometido, para tratar de cambiarle la opinión, iba prácticamente hasta la puerta del Finger, en donde podía embarcar, incluso en alguna serie, por ejemplo en Friends, por ejemplo en tiempo después, incluso con el tema de El Mentalista, con Lisbon. Bueno, pues esa noción era previa al 11 de septiembre. Después cambió sustancialmente el asunto, porque aquí Reuters comenta que los expertos en aviación consideran casi imposible la prevención de los ataques suicidas. No existe una respuesta sencilla, asegura el investigador de accidentes aéreos MacArthur Job. Sin embargo, hay medidas disuasorias que ayudarían a incrementar la seguridad a bordo. Propone aislar las cabinas de los pilotos, ahora muy vulnerables, para convertirlas en fortalezas antibalas. También sería de gran utilidad que los aviones fueran protegidos por guardianes armados. Lo cual nos lleva también a Bones, ese capítulo en el que se sucede una muerte en un avión. O también en alguna otra serie o película, ¿quién es el agente armado del avión? La compañía aérea israelí, el AL, utiliza este tipo de policías aéreos y le funciona bien. Malcolm English, director de la revista Air International, es más pesimista. Los terroristas pueden conseguir los aviones en muchos sitios. No tiene por qué ser uno de pasajeros. Dicen los Boeing 747, el doble de grandes de los utilizados en las Torres Gemelas, pueden ser alquilados libremente. Por supuesto, aquí nos encontramos con un nuevo gráfico en donde se visualiza cada uno de los 4 aviones, en donde vemos el número 1, el número 2, el 3 y el 4.
Los dos de las Torres Gemelas, el del Pentágono y el de Pensilvania, el U-93. Y un mapa del recorrido, dónde pasaron, a qué hora, para tenerlo fresco. La investigación secreta detectó graves fallos de seguridad en los aeropuertos en 1999, es decir, 2 años antes. Los agentes se colaron 46 veces en zonas restringidas y pasaron una de cada 4 armas. Cómo detener un avión en vuelo, propuesta para crear una agencia única de Estados Unidos para el terrorismo. Es la Homeland Security, cuando se creó. Que la dirigió alguien que había perdido una elección al Senado. Un perdedor para vencedor. Creo que era Tom, de nombre. El apellido perdido para la historia. Frustración por la falta de un objetivo claro, aunque todos los indicios apuntan a Bin Laden. Terror is our common enemy. Pero claro, terror como enemigo. El FBI descarta un ataque con armas biológicas o químicas, lo cual resulta curioso porque después hubo un conato con el tema del Anthrax. Lo cual ciertamente eso resulta curioso. Ataques terroristas contra Estados Unidos. Fuentes de seguridad creen que un Estado apoyó y ayudó a los terroristas de los atentados. Sharon desencadena una gran ofensiva contra los palestinos. El ejército israelí actúa en Jenin. Arafat dando sangre. Amenazas e insultos contra los musulmanes. Por esto, resulta interesante la película esta del 98, que igual hacemos en algún momento conversatorio, con Mariano, o con alguien más también, si quiere venir. Los dirigentes islámicos piden a sus fieles que se queden en casa ante el acoso tras los atentados. Primeros de mes, los musulmanes de Estados Unidos celebraban como un triunfo la presentación de 2 sellos conmemorativos de 2 de sus más importantes fiestas religiosas. Es la prueba de que los musulmanes de Estados Unidos han ganado su lugar en el país. Decía entonces el Chicago Sayyid Muhammad Shayin, secretario general de la Sociedad Islámica de Norteamérica. Sin embargo, los musulmanes están recibiendo insultos y amenazas tras los atentados. 3 elecciones para Estados Unidos de William Puff. La crisis de la política de seguridad total. Un ataque terrorista fuerza un reexamen de la política militar de Estados Unidos en un mundo de amenazas difusas contra el suicida sin cara. Este análisis de golpe a la estrategia defensiva, xenofobia contra los musulmanes, la idea del ataque a Estados Unidos desgranado. Aquí nos viene una formulación que es propia del día después, el día más largo de George Walker Bush. El presidente de Estados Unidos se aterrizó en 3 estados antes de volver a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, George Bush, admitió el martes sentir una calmada pero obstinada cólera. Estos asesinatos masivos tenían por finalidad aterrorizar a nuestra nación, pero han fracasado. Con estas palabras, el presidente se dirigió a la nación a las 20:30 hora de Washington, 2:30 hora peninsular española. Era el final de un largo día en el que Bush saltó en el Air Force One de Florida a Nebraska, pasando por Luisiana. Desde las 9 de la mañana hasta su locución de la tarde, Bush habló otras 2 veces al país. Se sentía y se temía por su seguridad, y por eso pasaron varias horas hasta que recaló en la Casa Blanca. De allí, aseguró, ninguno de nosotros olvidará jamás este día. Y viene aquí un gráfico para ver por dónde se movió George Bush y todo esto. El Papa insta a evitar una espiral de odio y violencia. Francia investiga las redes de apoyo a Bin Laden en Europa. Berlín evacúa exteriores ante una amenaza de bomba. Blair pide desmantelar la maquinaria del terror. Y Castro propone una internacional para combatir el terrorismo. Ay, el camarada Fidel, qué simpático era. El presidente cubano Fidel Castro ha afirmado que comparte el sentimiento de dolor y tristeza del pueblo norteamericano tras los atentados de Nueva York y Washington, y apeló a crear una conciencia mundial para luchar contra el terrorismo. Castro, que el martes inauguraba una escuela de formación de profesorado en La Habana, declaró: este suceso debería servir para crear una internacional contra el terrorismo.
Un dirigente cubano calificó el terrorismo como plaga que afecta al mundo actual. Sostiene Castro, el deber más importante de hoy de un dirigente de Estados Unidos es luchar contra el terrorismo. Aznar ofrece a Estados Unidos toda la ayuda necesaria para que se haga justicia. Una foto del despacho del rey. Y Aznar, presidente, propone acelerar la creación del espacio único europeo de seguridad. Yamaza les acusa al presidente de apostar por las tesis más duras. Zapatero pide una respuesta internacional y unida. La policía española vigila a supuestos terroristas islámicos en Alicante. Los extremistas usan la costa levantina como base de entrada a Europa. 21 asesinados desde 1985, recordando el descanso. España pone en situación de alerta a sus fuerzas aéreas. Imágenes. España quiere que la represalia de Estados Unidos sea legítima y proporcional. Trillo espera que Washington actúe como cuando está bien informado sobre los autores. Imágenes de la situación que van saliendo poco a poco en aquel día y que ciertamente continúan con esa visualización respecto de cosas que pasarán en la historia. Por ejemplo, esta imagen. Esta imagen será icónica respecto de los atentados, pero para ir saliendo necesitaba cierto pozo, cierto sosiego para ir procesando la cantidad tremenda de información, y eso que estamos hablando de hace casi 25 años, no estamos hablando de que en aquel momento todavía faltaban unos años para la inauguración del primer caso de YouTube. Por tanto, no estamos hablando de circulación de vídeos rápidamente, no estamos hablando de redes sociales, ni Facebook, ni X, ni TikTok, ni Instagram, nada de todo esto. Por tanto, estamos hablando de ese momento en el que había de esto, y había radio, y había televisión, pero era lo único que había a la hora de enterarnos y de encontrar todos estos elementos. Sí, ya había internet, sí, había correos electrónicos, que eran lo más de lo más. Incluso se podían enviar SMS. Pero bueno, era un mundo distinto. Hace tan poco y tanto tiempo. Un martes bajo el terror, los neoyorquinos vuelven su atención a las necesidades básicas, como conseguir agua y alimentos. Paseo por esa ciudad fantasma. Las televisiones no emiten las peores imágenes de horror. Autocensura. Ese silencio no es una conspiración de periodistas. Todo eso supera a cualquiera. Los testimonios de los supervivientes son estremecedores, pero no existen imágenes de televisión que estén a la altura de las palabras. Solo una repetición cansina de las más conocidas. Nadie habla de censura informativa, solo de un acceso difícil al lugar donde deben de estar la mayoría de los muertos de las Torres Gemelas y de un cierto pudor periodístico a la hora de informar sin datos. Además, nadie quiere aumentar la psicosis de pánico que reina en la ciudad. Los norteamericanos malditos de Vicente Bertú, la prensa de Estados Unidos exige una respuesta firme, como lo habían contado. Estados Unidos, New York Times, nadie puede estar al margen de este conflicto. Financial Times, América no se puede sustraer del mundo. The Guardian, mantener la calma, mantener el control. The Independent, no se puede abandonar los valores civiles. The Times, hay que cuidar a los aliados árabes. Le Monde, hay que estar a la altura de las circunstancias. La Estampa, una guerra sin enemigos. La República, Occidente golpeado en el corazón. Süddeutsche Zeitung, Estados Unidos sin guerra. Frankfurter Allgemeine, se transformará la política mundial. Los medios árabes critican a Washington por su política israelí, pro-israelí. Resulta curioso, ciertamente. Un poco como Sidarrego, el día 7 de octubre de 2023. La mayor parte de la prensa árabe condenó ayer los atentados terroristas que golpearon el martes a Estados Unidos, aunque muchos medios de comunicación del mundo islámico atribuyen su origen a la política de Estados Unidos en Oriente Próximo.
Así, el prestigioso diario internacional Al-Sharq al-Sawat, de propiedad saudí, editado en Londres, achacaba los ataques de Nueva York y Washington a la política de agresión israelí contra palestinos y advertía de que podrían no haberse producido si Israel hubiera aceptado volver a la mesa de negociaciones. Al-Hayat, otro gran diario árabe, editado en la capital británica, destacaba por su parte el hecho de que la guerra haya golpeado al corazón de América, dejando un reguero de muertos y heridos. La prensa marroquí también vinculó ayer su condena a los ataques terroristas con la postura estadounidense en el conflicto de Oriente Próximo. Para el diario L'Opinión, órgano de expresión del Partido Nacionalista Istiklal, los norteamericanos han hecho sordos a la advertencia árabe y ahora son sus ciudadanos inocentes los que pagan las consecuencias. Resulta ciertamente curioso porque Marruecos, con el paso del tiempo, 20 años después, sería muy amigo del régimen israelí. Los aviones llegaron las Torres Gemelas, aquí una situación en la que la gente se empezaba a preguntar cómo era posible que esos dos aviones hubieran podido derribar las torres, cómo eran las condiciones. Establecieron una suerte de hipótesis en la que eh, igual, había algo por ahí, gato encerrado. Y también con el tema del Pentágono. Por eso, como dijo cierto general, al visitar los campos de exterminio en 1945, cuando fueron liberados por el ejército angloamericano, esto hay que certificarlo, hay que grabarlo, porque igual luego dirán que esto jamás ha existido. Los bancos centrales inyectan 80.000 millones de dólares para frenar la crisis. El precio del crudo se modera por las garantías de la OPEP de mantener el suministro. Los atentados agravan el peligro de una recesión mundial. La Unión Europea cree que se podrá soportar el impacto de la crisis. Causan las empresas por las torres, por la falta de financiación y de información. Bueno, las aseguradoras afrontan un coste superior a los 15.000 millones. Y luego, después de esto, llegó la parte de opinión con Armageddon de Fernando Savater. Respuesta a un enemigo difuso, como editorial del País, hegemonía de Estados Unidos y la guerra islamista de Alain Touraine, golpe a nuestra civilización en fe de ratas, en el ámbito de que por un fallo técnico en algunos ejemplares de la edición de ayer se suprimieron los primeros párrafos del editorial sobre sucesos de los Estados Unidos. La parte de artículo no publicado sería la siguiente. Y luego, pues viene la parte de CNMV, desechó en 1999 la intervención en GES Cartera tras haberla preparado en detalle. El juez Palacios rectifica y aplaza la citación de los altos cargos de la CNMV. Era importante, en aquel momento el tema del caso GES Cartera tenía su momentum. Operación Rescate de 800 millones en Gescartera. El PSOE retrasa el pacto para renovar cargos institucionales. Zapatero se reunirá con Ibarretxe el miércoles 19 para situar la realidad que había en el País Vasco. Los socialistas ven a Cardenal tan fiel al gobierno que no necesitan recibir instrucciones. Cardenal y su gente. Dimite un concejal de Euskal Herria Roque en Rentería crítico por el apoyo a la violencia por parte de ETA. Atacado con cócteles Molotov en Madrid, un edificio ocupado por inmigrantes y por toxicómanos. Problemas de los inmigrantes, decía, como titular. Descubiertos 3 cadáveres sin identificar en una playa del Ejido. La policía impide a 211 marroquíes entrar en Ceuta por alborotadores. Detenidos en Melilla, 3 menores acusados de violar a una mujer. Tiempo de pateras en Canarias, 2.000 alumnos de Guardia Civil pasan análisis de tuberculosis tras detectarse un caso. Bueno, pues... Y una serie de más de cosas que supongo que podemos obviar. País Vasco, PSE acudirá a los tribunales y el PP y PSE por las comisiones parlamentarias. Los nacionalistas EU se atribuyen la mayoría absoluta pese a no tenerla en el pleno. 36
respecto de los 38, que era la mayoría absoluta. Esto a veces pasa. No teniendo la mayoría absoluta, ¿cómo es posible que Josep Rull sea actualmente el presidente del Parlamento de Cataluña? Por Junts. Es que hay gente que se pone un poquito intensito. ¿eh? En aquel día el Consejo Político de IU aprobaría el acuerdo con los nacionalistas que hizo no a Anchón Carrera, sino a Javier Madrazo, consejero de que el gobierno durante 8 años PNV ofrecen a sus rivales presidencias de 2 comisiones. Socialistas y CDN reiteran su voluntad de pactar las cuentas navarras. Bueno, pues este tipo de cosas que sucedían en aquel momento. Por supuesto, tampoco vamos a ir pasando de ciberpaís. Bueno, el virus este. Bueno, pues cosas que había respecto de que en algún momento Internet era lo más de lo más. Y, hay que informar de estas cosas del futuro. Seguramente interesante. Lo mismo que la Eurocámara reconocía que Chelón espía a Europa y quiere montar una red similar. Europa quería su propio chiringuito para espiar. El mundo, Estados Unidos y la OTAN acuerdan dar respuesta militar al acto de guerra terrorista. El FBI asegura haber identificado ya a los secuestradores. Esta imagen, el día después, una noche en el abismo, el día de infamia. Estados Unidos califica los atentados de actos de guerra y la OTAN se considera también atacada. La población sigue confiando en Bush, el prime de su popularidad sería ahora. ¿De quién hay detrás? La policía encuentra un automóvil alquilado por los terroristas con un manual en árabe y un vídeo sobre cómo manejar aviones. Los pilotos suicidas fueron entrenados en Estados Unidos. Ya se veía. Y aquí una primicia. ¿Cómo era? Ahí estaba. Jefeata. La imagen de uno de los secuestradores y supuestamente uno de los jefes de la operación por la parte de los implicados. Se veía. Lo cual resulta curioso porque una de las teorías de la conspiración es que después en los escombros se encontraría supuestamente intacto el pasaporte de Mohamed Atta. Son cosas que se llegaron a decir en algún momento. Las investigaciones del FBI confirman la conexión árabe. La policía identifica a la mayoría de los terroristas que secuestraron los aviones y detiene a varias personas vinculadas a ellos. La venganza de George W. Bush, sin precedentes, de basarse, el presidente se enfrenta al reto de localizar al enemigo. Ya en aquel momento se empezaba a visualizar qué podía haber sido, quiénes habían podido haber sido, buscar y localizar la causa y a los culpables. Y tratar de la retaliación respecto de esas situaciones. ¿Cuánto costará? El alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma que saldremos adelante. Una española tardó 40 minutos en bajar las escaleras. Lo bueno es que las pudo bajar. Sector seguros llegó a bajar en bolsa un 4,4%. Las autoridades descartan hallar gente viva entre los escombros. El siniestro provocado más caro de la historia. Se baraja que ya tendrá un coste de 15.000 millones de dólares. Los grandes asegurados afirman que podrían tener que hacer frente a todos sus compromisos, pero sus accionistas sufren un fuerte recorte en bolsa. Una ciudadana española se salva de la tragedia neoyorquina. Epicentro del horror. Imágenes que también tienen parte de historia, con esos hierros retorcidos, que luego servirán para que el acero este se convierta en el USS New York, un barco hecho con el acero del 11 de septiembre, de las 2 torres
para que luego, bueno, vengan las teorías de la conspiración acerca de la retirada de los trenes en Atocha y su achatarramiento, pero no para hacer ningún barco, ni el USS Atocha, cosa que igual, evidentemente no sería USS, United States Ships, sino el equivalente a un barco de la flota de la Armada en el ámbito de España, cosa que Spain is different. Nueva York de siempre presenta un paisaje catastrófico, futurismo, rodeado de escombros, humo, cenizas y cadáveres. Será difícil que el distrito financiero recupere un atisbo de normalidad. Camino como un muerto, andante, dando tumbos. Tengo la sensación de haber atravesado el túnel del tiempo, dice un testigo. Dios nos salve, ha dibujado a alguien a mano sobre un pasabrisas. Grupos de voluntarios se adentran en la montaña de escombros en busca de supervivientes o cadáveres. Hubo mucho trabajo de en los escombros humeantes de las dos torres. Y del 7, del que no hemos hablado nada porque parece que de momento ni siquiera el día después, salvo ese breve de ella, pues no, eso no fue prioritario y seguramente con sus buenas razones. ¿Qué pasó? El uso de los móviles permitió a algunos pasajeros despedirse de sus familias y advertirles que iban a morir. La azafata susurró: están apuñalando a mis compañeras delante de mis ojos. Esas llamadas, llamada a una madre: mamá, déjame decirte que te quiero. Mi avión ha sido secuestrado por 3 hombres que dicen llevar unas bombas. 4 vuelos para un final, 2 Boeing 767 rumbo a las Torres Gemelas, del Pentágono y también el U-93. Cierto es que en todos los aviones había ese teléfono, a veces inalámbrico, en donde se podía llamar. Lo pudimos ver, por ejemplo, en Die Hard 2. Bueno, aquí está el 2. Lo cual no quita que ya hubiera otro tipo de teléfonos móviles que multiplicaron la posibilidad de esas últimas comunicaciones y esas grabaciones que quedan para la historia y para la memoria, en el ámbito de la intimidad de las personas que recibieron cada una de esas llamadas. ¿Qué falló? La única evidencia, 48 horas después de los devastadores atentados, es la fragilidad y vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de Estados Unidos ante este tipo de amenazas. ¿Por qué ninguno de los aviones secuestrados fue interceptado por cazas de la Fuerza Aérea? Esto será motivo de polémica porque se suponía que en ese momento había un ejercicio, una práctica en la zona de Nueva Inglaterra, de un simulacro. Múltiples interrogantes permanecieron sin respuesta sobre la cadena de fallos de seguridad que rodearon los atentados. Palos de ciego, la inteligencia de Estados Unidos, los servicios secretos advirtieron 4 días antes del riesgo de atentados contra intereses estadounidenses en el extranjero. El Departamento de Estado alertó a militares en Corea y Japón. Los pilotos suicidas conocían a fondo los aviones. Se empezaba a conocer un poquito cómo fue el modus operandi de los terroristas, que lograron despistar a los controladores aéreos al apagar los identificadores electrónicos de los aviones. Recordemos que hasta ese momento los atentados con aviones eran más bien intentar secuestros para obtener algo a cambio, un tema político, rehenes por liberación de presos políticos, o dinero directamente, chantajes. A pesar de que uno puede decir que hay momentos y motivos para haber explicado algo parecido al 11 de septiembre en un pasado, no yéndonos al tema científico, ficcionado, en la audiovisual, en la literatura, sino en cosas reales, pero en buena medida sucedió como en Waco, en Texas, en el 93, en donde la idea que tenían de los secuestros, como esos davidianos, era para el FBI
o bien por el tema, lo mismo que el tema de los aviones, por un secuestro por intercambio de personas, gente que pudiera estar en la cárcel, ese tipo de liberaciones o cuestiones de políticas, porque quiero que el gobierno haga esto por mí y por tanto, o un chantaje respecto de dinero, pero se enfrentaron a gente que tenía otra aproximación. De ahí el fracaso de la situación para el FBI y antes la ATF, que fue la primera en llegar, pero luego entró el FBI, Janet Reno, y ese fracaso que viene en paralelo con la situación de febrero del 93 con el ataque de Ramzi Youssef en las Torres Gemelas, con aquella camioneta bomba, ciertamente nos hace entender un poquito mejor cómo era la conceptualización y cómo les pudo volar la cabeza esta disposición de que los pilotos fueran unos suicidas, que no quisieran nada a cambio, sino inmolarse, que inmolar todo el pasaje. Cuando en teoría eran su activo, el pasaje, el avión, para intercambiarlo por algo. La amplia experiencia de los aviadores apuntan a que la operación fue planeada con mucha antelación. Como aprendieron a manejar, bueno, pues aquí se empiezan a hacer preguntas. ¿Dónde pueden encontrar estas máquinas? ¿Cuál era el grado de pericia de esos kamikazes? ¿Por qué no se dio la alerta? Cosas que acabarán en la comisión de investigación bipartita, con todo el documento grande que se acabará generando. Demasiadas incógnitas, dice Martin Varsavsky. Estados Unidos reanuda parcialmente la actividad de los aeropuertos. Arafat inicia una campaña de donación de sangre para Estados Unidos. Libia se suma a las condenas como obligación humanitaria. 2 años después, viendo las barbas de la operación de marzo del 2003, entrará en negociaciones con Tony Blair por el tema suyo, de sus cosas. Cruz Roja y Naciones Unidas deciden evacuar Kabul. ¿Por qué sería? Resulta ciertamente curioso. Tanto Naciones Unidas como el Comité Internacional de la Cruz Roja, dos de las pocas organizaciones internacionales que mantienen presencia en la República Islámica de Afganistán, decidieron ayer evacuar a su personal en Kabul ante el temor de que se produzca una ofensiva. Resulta curioso porque habrá que esperar al 8 de octubre para ese inicio de la ofensiva. El Papa Juan Pablo II, frente a la humanidad, una declaración de guerra contra el mundo civilizado. George Schroeder, Putin, Tony Blair vuelven a mostrar su conmoción en los ataques contra Estados Unidos. Tony Street desalojado. El atentado de Estados Unidos derrite la Guerra Fría con Rusia. James Rubin, un horror que calla. La batalla de la huella de Bin Laden aparece en este acontecimiento por todos lados. Primer plano, análisis, el mundo nunca volverá a ser lo mismo, de Ian McEwan. Bufetada a un sueño, Jesús Hermida. Enemigo desconocido de Felipe Sagún. El terrorismo estadounidense de Faisal Bodi. Ficción y realidad de Roman Gubern. El dominio del nuevo desorden mundial de Serge July. Geoestrategia de un atentado terrorista, Miquel Alonso Baker. Y después, otra vez, la actualización de el esquema de cómo fueron los aviones, dónde subieron, dónde bajaron, a qué horas. Ahí nos encontramos con esa disposición respecto de los 4 aviones, los mensajes, cómo funcionaron, las víctimas, cuántas víctimas había, datos de la CNN que decían que en las Torres Gemelas habría habido 10.000 muertos, 10.000 muertos, se decía entonces, personas necesitadas de atención médica, supervivientes, muertos en hospitales, rescatados con vida, bomberos muertos y policías muertos, y los de los aviones. Y luego el tema de el Pentágono, con esos 800 muertos, más el tema de y el tema de Pittsburgh, en vuelo 193. Los que fallecieron
Luego nos encontramos con aquí el tema de la situación en el Lower Manhattan, al lado del Battery Park, con la disposición de los edificios. Bueno, pues ahí nos encontramos con la actualización del gráfico. El gráfico y la bolsa española detiene la caída en sesión más volátil en los últimos 3 años. Mensaje de calma de la OPEP y la AIE que frenan los precios para el tema del primer plano, por el tema económico. Combina prensa, un atentado que tiñó las portadas de Sangre, Patriotismo y Prudencia. Los diarios más influyentes del mundo recurrieron al un bombardeo japonés de Pearl Harbor en 1941. Recordemos, el 7 de diciembre. Y la perspectiva era conmemorar al de 3 meses, perdón, el terrorismo que hizo Japón, pero el 11S de 2001 lo opacó. Aquí algunas de las portadas de Financial Times, Corriere della Sera, Guardian, Times, en donde la máxima era las torres y cómo fue el ataque y vidas paralelas, muertes gemelas, porque se hundieron. Aquí ya estaba con el tema de cómo sucedió. Los incendios producidos en el edificio tras la colisión de los aviones fueron la causa del derrumbe, dice Enrique Domínguez Unceta, cosa que luego será objeto de polémica. Enrique Domínguez Unceta es arquitecto. La polémica sobre la seguridad de los rascacielos vuelve a estar sobre la mesa. El tema de los soportes, de la fachada, cómo se construyeron, los edificios, cómo entró, el tema de los ascensores, el núcleo de 48 pilares que fueron posteriormente objeto de polémica y de conspiranoia. Ficción en una oficina del piso 91 de la Torre Sur del World Trade Center recrea el novelista Lorenzo Silva. Esta narración contada en primera persona por el nieto de un emigrante polaco. Y Lorenzo Silva, pues, fijo en la pantalla. Resulta ciertamente curioso, porque igual alguno lo tomó como un documental. Una imagen de Gallo y Rey con Estados Unidos. Bueno, mejor que se vea. Echándole un pulso a la nada. Como si el ataque lo hubieran hecho fantasmas. Por una respuesta discriminada contra un ataque indiscriminado. ¿Y ahora qué? La idea del ataque contra la nada. Y bueno, pues Anthony Lewis, Un Mundo Diferente, Otra Jornada de Infamia, William Shafir, Lo Abyecto, de Federico Jiménez Los Santos, y Martín Prieto con El Despertar. Y bueno, pues obituario a Carmen Rico Godoy, que fallecería en aquellas situaciones. Cartas al director. Y luego el periódico iba con Euskadi, con el tema del control de las comisiones parlamentarias por PNV, EA y Escrebatúa. Iztueta confía en que el pacto de gobierno con Escrebatúa permite recuperar el pacto de Izarra. Atucha cree que el estatuto es válido si se cumple. Fiscalía francesa favorable a la extradición de Chapote por asesinato de Gregorio Ordóñez y otros 2 crímenes. Batasuna afirma que el acuerdo de Izarra mantiene una absoluta actualidad. Garzón procesa a 2 miembros de la Fundación Zumalave. Gestoras pide al PNV mayor implicancia con los presos. Redondo rechaza unirse al PNV contra la regresión autonómica. Defenderá el Pleno la pacificación, que es la prioridad en vencer a ETA. Al año siguiente, Pachi López le quitará a el señor Nicolás Redondo y pasará a ser Pachi, el nuevo líder del PS. Periodistas de 23 países denunciarán en Bilbao el terrorismo contra los medios informativos. El acto constituirá un manifiesto en defensa de la libertad de expresión.
y otra serie de circunstancias que se establecen respecto de el País Vasco. Las civiles superan las religiosas en el primer trimestre de 2001. Aznar se compromete a prestar toda su ayuda a Estados Unidos frente a quienes amparan el terror. El gobierno activó el dispositivo de crisis de mayor extensión y nivel de los últimos años. AENA cancela 15 vuelos con destino a Estados Unidos, México e Israel. El PP bloqueará la presencia de Chávez y Zaplana en la comisión de GES-Cartera. En nuestra coalición hay ex contra y guardias somocistas, dice Daniel Ortega. Esto resultaría curioso. Curioso de reproducir esta entrevista a el candidato Daniel Ortega, hoy dictador, aunque su mujercita Murillo tiene algo más de peso y creo que le va a retirar, le va a jubilar la Murillo, la espiritista, la que hizo un intensive apprentice en África para bueno, pues, acabar atacando a la Iglesia Católica y a los cristianos. Cambio de rumbo, cambio de curso, en el ámbito de la sociedad, y luego el fútbol, la UEFA suspende el fútbol con un día de retraso. El equipo de Estados Unidos pide la suspensión de la Ryder Cup, cosa que sucederá siendo retrasada hasta 2002. Y bueno, pues otra serie de cosas que, bueno, ¿para qué vamos a Ariadna? Que también tiene que ver con el tema de la robita, temas digitales, cosas que en aquel momento pues estaban en boga, muy interesantes. El Día de la Infamia, como precisamente Pearl Harbor, imágenes para la historia del recuerdo. Ahí está la bandera de Estados Unidos con la situación de catástrofe detrás. La imagen icónica, esta, con los bomberos, casi parecida a la de Iwo Jima, en la bandera de Iwo Jima, aquella en el monte Suirachi, creo que era. Imágenes en color respecto de ese día, con el primer momento aquel, con el horror, la gente caminando por el puente hecho para coches, pero la gente saliendo de Manhattan. Estas imágenes tremendas imágenes. Sí, ciertamente imágenes más o menos conocidas y reconocidas, como este super póster acerca de esa mega explosión. Tremenda. El Pentágono, claro está. Con el pedazo boquete. Ahí le tenemos, el Pentágono con... aquí está la situación con los escombros fuera, para que los que digan. Y luego, aquí, todo esto negro. Y aquí el boquete. El pedazo boquete grande. George Bush, Osama Bin Laden. Bueno.
y los llantos y las oraciones. Por ejemplo, con un neoyorquino, Gotham, como es Batman, ahí, con la bandera de Estados Unidos. Y ahí vemos más fotos acerca de ese día de la infamia. Como en la contraportada pone Rosa Regas. El correo nos trae con Estados Unidos cuenta sus muertos y prepara respuesta de guerra. Pues efectivamente, con esta contraportada muy Candle in the Light, bueno, pues, muy recogido. En donde, pues ciertamente, nos viene que 260 periodistas de 25 países se reúnen en Bilbao para condenar el terrorismo, tratando de barrer asco a su sardina en un momento en el que el objetivo era Ibarretxe. Ibarretxe era malvado, a pesar de que habían pasado por el 13 de mayo y la tremenda paliza y derrota de Diga 33. Pero bueno, ciertamente, la situación local respecto del asunto global, y nos encontramos ciertamente con hayan anomalías contables en una federación deportiva subvencionada por la Diputación. ¡Ay, Dios mío! El PP dice que la agrupación dedicada al deporte rural manipuló facturas sin un control serio de la Hacienda Foral. Aquí para meter miedo. La página 2 y la página 3 habitualmente utilizada en ese sentido por el diario El Correo. Pero también por el diario Montañés, mismo grupo. Y a veces por elementos cruzados, poniendo a unos contra otros. En la parte número 3 de la página, Faraón acusa a Educación de eludir sus responsabilidades en las obras de los colegios públicos. El alcalde de Guecho dice que el municipio paga trabajos que no le corresponden. Ahí, para tratar de meter cizaña. Bueno, hablaba de que Villalobos hace no sé qué, no sé cuántos, 56% de los vizcaínos se casaron en primer trimestre, lo hicieron en el juzgado. El primer encuentro de músicos callejeros recorrerá 4 municipios vizcaínos. Estos del Correo, ven qué es lo importante. Estamos a jueves 13 de septiembre y no cambian el orden de su periódico ni por el forro. Y para eso se sacan el suplementillo, porque es más importante el orden y la jerarquía. Lo mismo que nos encontramos con que en realidad el periódico se funda en 1937 en las rotativas robadas al diario Euskadi y al diario Excelsior de la tarde, deportivo. Rotativas de Euskaltel Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Para fundar el periódico de Falange, El Correo Español, El Pueblo Vasco, en 1937. Por lo tanto, le quedan 12 años para su centenario. Felicítenles en 2037. Igual algunos no estamos, pero no lo olviden, ¿eh? Cuando llegue el momento, al grupo Vocentro, el antiguo grupo Come Cosa, grupo Correo, les van y les felicitan por esta mancheta. 100 años, felicidades. El primer encuentro de músicos callejeros, decía, ahí nos encontramos. Voz de lector, consumo de agua de grifo o prefieren de botella. Un gran tema para el día después del 11. El servicio canino de Guecho clasifica un tercio de los animales recogidos. Lo que la gente estaba preguntándose. El chistu está un poco de capa caída en las fiestas por el exceso de vatios. Uno de los titulares de ese bonito día. Villalobos defiende el sistema de control sanitario sin aportar datos sobre la crisis. Apuran la búsqueda del montañero de Llodio desaparecido en Ecuador. Dolores Vázquez dijo que la persona a la que amaba iba a llorar sangre, lágrimas de sangre. El caso Wankov sí es uno de esos casos vergonzosos y oprobiosos para la memoria judicial en España. La Asociación Mundial de Periodismo, 260 periodistas de 25 países se reúnen hoy en Bilbao para condenar el terrorismo.
Y bueno, pues ahí está. Cosas que sucedieron para tratar de llevar el asco a su sardina. Nadie recuerda en Irlanda una situación tan terrible como la del periodismo vasco. Dice Paddy Warford. Venga, échale pavos. Traicionas al lector si no pretendes no tener opiniones. Soy un demócrata con ideas de izquierda y eso influye sobre cómo veo las cosas. PNV Izquierda Unida se garantiza la mayoría de las comisiones parlamentarias. Redondo nos unirá a la cruzada nacionalista sobre la regresión autonómica. Luego dirán que cumplían con el estatuto, no cumpliéndolo, no defendiéndolo, pero bueno, el estatuto es maravilloso. Atucha dice que el estatuto es el punto de encuentro, si se cumple. Un edil de Batasuna en Rentería dimite por su rechazo a la violencia de ETA. Francia autoriza la extradición de miembros de ETA. John Bienzobas, gestoras, exige al PNV que pase de las palabras a los hechos contra la dispersión. Luego podría encontrarse el hecho de que la dispersión tiene un relato y no es el de la izquierda, tampoco el de las gestoras, es la verdad de cómo se creó el tema de la dispersión, pero bueno, eso no es el momento. Aceves defiende a Cardenal y niega haber recibido órdenes en el caso Aircross. Justicia Internacional, Holocausto en Manhattan, ala, venga, poniéndose ahí intensos, La Asociación Mundial de Periódicos, bueno, después está en la hipótesis de barbarie de Antonio Lorza, Carlos Taibo, lo que nos espera, Juanjo Sánchez Arrese Igor, nadie está a salvo. Interesante. Y la Asociación Mundial de Periódicos, el terrorismo contra los medios informativos, un compromiso irrevocable de Javier Bardají, director de coordinación editorial del grupo Correo. Israel entra en Jenin para luchar contra el terrorismo. Graves disturbios en Santiago de Chile. Evacúan un hospital por aviso de bomba. La OEA firma la declaración de Lima. Ausbank pide la dimisión de la cúpula del CNV por su relación con el caso Cartera. Pilar Gómez reina ante la juez. Endesa adjudica Viesco a Enel, que se convierte en la quinta eléctrica española. Gamesa evaluará elevar hasta 85 su ajuste en la planta de agua. La Rioja se persona. Esto es un tema también interesante. La Rioja se personará ante la Unión Europea contra el recurso vasco sobre los incentivos fiscales. El tema de cómo estaba la bolsa en ese momento. El tema del fútbol. El fútbol europeo se paraliza, pero tarde. Se aplazaron los partidos de ayer y hoy. Pues sentados. Pero los del 11 se jugaron. El Sevilla pierde el relevo. Los Lagos de Covadonga, que estaba a la vuelta por ahí. La vuelta ciclista a España. Adiós al presidente ejecutivo, el presidente Athletic y Sociedad Bilbaína despidieron a Félix Ora, un hombre decisivo en la modernización del club entre el 69 y el 73. Y bueno, pues ciertamente ahí nos encontraríamos con toda esta realidad respecto de los clasificados que van desde la página 40 hasta la 54. 14 páginas de clasificados. Pero ella vivía de eso. La OMS insta a encarecer el alcohol para frenar su consumo entre la juventud. La Autónoma de Barcelona, primer campus español que prohíbe vender tabaco. España, entre los países donde más se bebe. Gobierno descarta revisar ahora el acuerdo con la Santa Sede sobre clases de religión. Los dólmenes del Valle de Sedano. Enferma por depresión el pastor acusado de delito ecológico por coger manzanilla al monte. Y bueno, pues inaugurada en Euskalduna la temporada de Abao. Y ahí nos iríamos al especial, al cuadernillo especial, que sería en donde han expurgado los del correo la situación de Estados Unidos y del 11S. Con este especial, Estados Unidos se enfrenta a su peor pesadilla. Bajo los escombros de Nueva York se ocultan 10.000 cadáveres.
10.000 cadáveres. Lo pone ahí. Eso es lo que se comentaba. Con estas imágenes. Calvario en la sede de Morgan Stanley. Destino cruel. Era una chiquita, Juliana, de 4 años, que iba en uno de los aviones. Este tipo de historias siempre acaban saliendo en las tragedias. Gente que se fue, gente que se quedó atrás, gente que perdió a esa gente. Nueva York se despierta en un estado de sitio con extremistas americanos a la búsqueda y captura del enemigo oculto. Amanecer entre ruinas. Los taxistas palestinos reciben apolíticas amenazas por la radio de los coches. Las agencias de noticias contratan a cualquiera que sepa manejar una cámara. Que los niños no vean la tele. Hemos aprendido con dolor que el mundo feliz y queríamos vivir no existe en realidad. Esta frase podría resumir el sentido de buena parte de los estadounidenses. Los terroristas no dictarán nuestras vidas, dice Hilarión Martínez, excónsul de Estados Unidos en Bilbao. En 1998 dejó de existir el consulado en Bilbao, de Estados Unidos. Lo quitaron. Gracias, Bill Clinton. Espacio aéreo se reabre solo para los vuelos interrumpidos. El orgullo herido. Humanizar la vulnerabilidad de José María Mardones. La imagen de los bomberos bajando la bandera. El FBI identifica a muchos de los secuestradores y a varios cómplices. El servicio secreto de Estados Unidos capta una conversación entre dos aliados de Bin Laden, en la que comentaban cómo habían sido alcanzados dos objetivos. Uno de los terroristas portaba una maleta con manuales de vuelo. Bin Laden niega la autoría de los atentados, pero los apoya. Espionaje burlado por Fernando Pescador. Los atentados dejan evidencia el sistema estadounidense que vigila todas las comunicaciones del mundo. Echelon rastrea todos los intercambios de datos en busca de posibles amenazas a Estados Unidos. O los controles han fallado, o los terroristas saben cómo evitarlos. Activadas las unidades especiales de apoyo, protección civil y otros breves imágenes como esta. Aquí la vemos. Tremenda. También. Bush califica los atentados de actos de guerra. Paisaje después de la batalla, dice Enrique Vázquez. La prensa de Estados Unidos pide una respuesta decisiva. Y volar con las torres gemelas en la retina. Asesinaron a las azafatas para reducir al piloto. Los pasajeros del avión que se estrelló cerca de Pittsburgh se amotinaron contra los secuestradores. Ahí se empezó a saber la historia del U-93. Eran pilotos profesionales al 100%. Martes negros, American Airlines, United Airlines, American Airlines, United Airlines, los 4 vuelos que fueron cogidos, 2 y 2. Manhattan se quedan sin cimientos, ¿no? Torres gemelas cayeron como en una voladura controlada, ¿no? Pero de arriba a abajo, según los expertos. Eso de cayeron como una voladura controlada sería mal utilizado por ciertas personas. Los arquitectos temen nuevos derrumbes cerca del World Trade Center por efecto dominó. Y aquí, ciertamente, en este especial, sí viene en esta disposición. Vemos ahí la caída del edificio de la Torre Norte, de la Torre Sur, y ahí está el edificio 7. El edificio 7 que a la noche del 11 de septiembre acabó cayendo. La Oficina Federal tuvo un incendio, pero el tercer incendio que provocó la caída de un edificio fue el edificio número 7. Ahí está. Lo digo porque hasta el momento no hemos encontrado mucha referencia al edificio número 7, seguramente por esta realidad de centrarse en lo importante y obviar lo otro, sobre todo cuando nos encontramos periódicos como El Correo que hacen un especial y el periódico en sí, salvo algún elemento de opinión, pasa de largo completamente de lo que es el 11 de septiembre y sus consecuencias.
Aznar insta a acelerar la creación del espacio de seguridad europeo. La Unión Europea se compromete a combatir el terrorismo internacional. Sentimientos dispares en el mundo árabe convulsionado. Y las aseguradoras tendrán que pagar 3 billones. Duisenberg, el presidente del Banco Central Europeo, descarta una recesión económica. El petróleo, el oro y el euro retroceden posiciones y las bolsas europeas recuperan la calma. Tras el espanto, la esperanza, dice Ignacio Marco Gardocki. Y la muerte en directo, como se encontró la situación de verlo con el hecho de que el segundo estrello de este avión, este sí se emitió en directo, porque ya la prensa estaba al tanto y los telediarios estaban pinchados en Nueva York. Y bueno, pues ahí tenemos el día después. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.